todos. Ahora hay que buscar en los espectadores. Ahí está Alejandro Bongiovanni. Cuando pueda hacerme confusión, ¿no? Estás como... Ah, saliste vos. Sí. Ahí está, dale. Les recuerdo que la gente que va entrando está escuchando, ¿no? Sí, ya estás adentro. Sí, muteen los micrófonos, por favor.
Hola. Ricardo, te escuchamos bien. En un momentito comenzamos. Todo perfecto. Bárbaro. Se está conectando el doctor Sapsay y el doctor Fargosi. Tenían problemas para entrar por este doble link diabólico que puso el amigo Distel. Todo bien. Avísame. Así que vamos a esperar ahí apenas unos minutos. Ahí está Laurita, ahí está Ricardo. Laura, ¿querés probar sonido? Activa el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Perfecto, sale. ¿Me escucha? Ok. Ahí está el doctor Sapsay, me dice que sí que está teniendo un problema con el link. Que le pide hasta grupo sanguíneo para poder entrar. ¿Por qué no entra en el común? Bueno, es lo que le estoy diciendo, pero bueno, que no sé, es medio extraño. A mí también me decía si quería entrar como espectador o no. Rodolfo. Rodolfo. Sí, decime. No, me dice que le aparece un formulario, le pide un montón de datos para entrar, que no tiene. Pásame el móvil, así lo llamo. Cuando son cosas así, conviene hacer un ingreso y entren 10 minutos antes y chao, porque si uno no está habituado, yo la otra vez estuve para entrar en la de Dietrich, cualquier cantidad, porque ya estábamos superados la cantidad de inscriptos y habían cambiado el link y todo un tema. Sí, estoy de acuerdo. Buenas tardes, les recuerdo que lo que estamos hablando aquí se está escuchando en el resto de la gente que está participando, ¿no? Sí, Estamos sí, con sí. micrófono abierto. Hay un Alejandro que yo no llego a ver si es el doctor Fargosi.
Perfecto, doctor Sapsay, está todo ok. Recién ahora lo escucho. Perfecto. ¿No? Sí, estamos en silencio Recién porque en este momento, no lo escuchaba, lo oí, veía que movía la boca, pero no lo escuchaba. no hay problema. En 2 minutos comenzamos entonces, doctor. Bueno, Ahí me está diciendo el doctor Fargosi que ahora ingresa. ¿cómo Han es el tenido orden? todos problemas. ¿Cómo es el orden en que tenemos que hablar y cuánto tiempo? Yo le voy a ir dando la palabra de a uno, doctor. En principio vamos a hacer Fargosi, Sapsay, Rojas, Machado. Y voy a hacer en principio 3 rondas de preguntas, 5 minutos cada uno. Y después hacemos un poquito de peloteo libre con algunas preguntas del público, si le parece bien. ¿Cuánto tiempo cada uno? 5 minutos. Bueno, porque eso es importante saberlo. Perfecto. Perdóneme, yo no sé quién es Rojas. El doctor Rojas, ahí está, Ricardo Manuel Rojas. Ricardo, si querés habilitate. No lo conozco, no nos conocemos, me encantaría Doctor, conocerlo. sí, un gusto. Alguna vez estuvimos hace mucho tiempo en alguna mesa redonda. Yo he Sí, sido pero juez no durante lo muchos años, pero no... No he lo sido juez, recuerdo para nada. claro, he sido juez penal durante muchos años. Sí, hasta hace muy sí, poco. no, es un error mío, no estoy Ujú. diciendo nada, pero me gusta saber quién está en cada Ahí, panel, sí. cuando participa. Es muy bueno saber con quién estás, ¿me entiendes? Exacto, exactamente. Ahí está el Muchísimo doctor Fargosi, que se acaba de ir la imagen. No, ahí estoy. Perfecto. Ay, el hombre. Odio profundamente la tecnología porque no me quiere nada la tecnología. Sí, Pero bueno. ¿Saben lo que hice el otro día? Ojo, Hola a ojo, todos. doctor, que nos están escuchando todos los participantes, ¿eh? A pesar de que solo nos ¿Todos? vemos. Los que estamos acá en el grupo, digo. No, nos están escuchando además todos los participantes, las 250 personas. Entonces no voy a contar lo que hice con la computadora. No cuentes, Alejandro, por las dudas. Bueno, Ale, comenzá. entiendo que están habilitados los micrófonos de todos los panelistas. Empiezo entonces, como es obvio, agradeciendo la presencia de los 4 y la paciencia, sobre todo, por este pequeño problema que hemos tenido de ingreso tecnológico. En nombre de la Fundación Libertad y de las entidades que acompañan, les quiero dar la bienvenida. Tenemos un tema sobre la mesa que nos preocupa bastante. Queremos saber si compartimos esa preocupación o no. La primera forma de transitarlo va a ser con una pregunta que es la siguiente. Es una pregunta de oportunidad. O sea, ¿cómo evalúan que en este momento, en este contexto económico, político, este sea un tema a tratar? Como había dicho, quería empezar por el doctor Fargosi, como había pautado, pero me parece que Alejandro se me fue un minuto, así que ¿podemos empezar con usted, doctor Sapsay? Sí, Con yo esta mucho cuestión, gusto. la cuestión de la Lo que oportunidad. Pasa que no quiero sustituir a alguien tan importante como Alejandro. Yo creo que no podría ser más inoportuno un país que se encuentra con 50% de las personas bajo la pobreza y según UNICEF pronto con el 60% de los niños bajo la pobreza, que lo que nos ocupe y lo que más preocupe sea una reforma judicial que además no apunta a mejorar la calidad de las instituciones, sino que apunta exclusivamente a asegurar un plan de impunidad realmente impresionante y que no recuerdo un antecedente de una forma tan colosal que se persiga un interés de este tipo. Por lo tanto, me parece que es sumamente inoportuna. Además, los temas que se tratan no son los temas que realmente preocupan al mayor número de los argentinos, que tienen que ver con el mejor acceso a la justicia, con la mayor celeridad, por la inclusión de los sectores más postergados. Hoy hay un muy interesante artículo en el Diario de la Nación de precisamente el defensor de los niños en la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, que alerta sobre lo que va a ocurrir si se aplica uno de los capítulos de la reforma, que tiene que ver con el desguace liso y llano
del fuero nacional penal, porque va a desaparecer precisamente el único lugar del país donde existe un fuero especializado para la protección de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo exige la Convención. Es decir, que se va a producir una grave inconvencionalidad, es decir, la Argentina va a ser responsable internacionalmente de haber incumplido con una convención internacional, porque no solo no lo ha hecho en otras jurisdicciones territoriales, sino que destruiría la única jurisdicción donde hay un fuero de esta naturaleza. Por lo tanto, bajo todo punto de vista, es inoportuno y lo que se propone no es para nada necesario, porque además no tenemos duda alguna que la coronación de esta reforma tendrá lugar con un proyecto de ampliación de la Corte Suprema. Nada más desafortunado, porque sabemos que cuando las Cortes Supremas se amplían, no se lo hace por motivos inocentes ni de mejor institucionalidad, se lo hacen para lograr la captura del más alto tribunal. Ya tuvimos la experiencia durante el gobierno de Menem, sería trágico que repitiésemos una experiencia tan negativa desde lo institucional. La división en salas es otro disparate, primero porque desconoce que nuestra Constitución habla de una Corte Suprema, es una única Corte Suprema. Las decisiones de la Corte Suprema tienen que ser necesariamente la expresión de la voluntad de la mayoría absoluta de sus miembros, no una división por salas donde según fueros, cada uno de ellos con tener 2 a favor ya sería suficiente para lograr una sentencia favorable. Aunque el proyecto se preparase en una sala temática, digamos así, luego necesariamente tiene que pasar por todas las vocalías. Si no, para la Constitución Nacional, la Corte Suprema no expresa su voluntad, porque no es el resultado de precisamente la expresión de su mayoría absoluta. Pero además de eso, dividir por fueros es desconocer la esencia de para qué hay una Corte Suprema en nuestro sistema, que lo hemos calcado del modelo de los Estados Unidos. Es para efectuar un control de constitucionalidad, es decir, en los distintos procesos y como instancia extraordinaria, no ordinaria, determinar si se han violado, por ejemplo, las garantías de ese debido proceso, el acceso a la justicia como debe ser en un sistema constitucional de derecho, es decir, la protección judicial efectiva, pero de ninguna manera es un análisis de hechos y prueba en función de una especialidad, porque la transformaríamos en una tercera o cuarta instancia para el caso penal, que no es el sistema que está previsto de control de constitucionalidad en la Argentina. Así que por todos esos motivos estoy absolutamente convencido que es inoportuna, que es peligrosa y que no es necesaria en función de la agenda que se está proponiendo. Muchas gracias, doctor Sapsay. Doctor Fargosi, el puntapié inicial que decidimos para arrancar esto es la oportunidad. ¿Le sorprende que se esté hablando de una reforma judicial en este momento en la Argentina? No, no me sorprende en lo más mínimo porque es una especie de karma que tiene el kirchnerismo con la cuestión judicial. El doctor Sapsay lo ha defendido al procurador Sosa de Santa Cruz hace años, y precisamente por ese ataque al sistema de la independencia judicial. Ellos necesitan, por definición, estar apartados, estar liberados de la justicia. Yo lo sufrí de manera, protagonicé desde un lugar secundario en el Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014, y no hay lo notable del caso es que, y hablando de un punto de vista político, jurídicamente también lo podemos ver, ¿no? Pero de un punto de vista político no hay ningún razonamiento que justifique lo que están haciendo de ninguna índole. El gran miedo que me provoca es que el ejercicio del poder que tienen ininterrumpido desde el 87 ya los ha entrenado, y que esto termine en una especie de negociación de toma y daca, no de cargos porque creo que la oposición está muy firme, sino, bueno, está bien, no aumentamos el número de jueces de la Corte, pero abrimos los recursos que puedan llegar hasta ella, por ejemplo, o
bueno, está bien, nosotros no designamos a través de la Cámara de Casación Penal de la Nación a los precandidatos, pero admitimos los concursos sin secreto del nombre. Es decir, yo creo que cuando uno analiza esta reforma, no hay nada, pero nada que justifique negociar políticamente, me refiero, ¿no? No estoy hablando de una negociación impura. No hay nada que justifique hacer otra cosa que negarse de plano y con muchísima firmeza, sobre todo teniendo en cuenta que ya el presidente tiene en su poder, aunque los haya retirado, tiene en su poder 150 y pico ternas para llenar cargos judiciales, a lo que se suman otras 140 o 130 que tiene el Consejo de la Magistratura. O sea, hablando de 988 jueces nacionales y federales, hay casi 300 vacantes, 280 y pico, que van a terminar siendo nombradas por este gobierno. Si lo que quieren es nombrar el 100%, sobre todo teniendo en cuenta otro factor que tenemos que decirlo una buena vez por todas, el procedimiento de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura es perverso. Y solamente les pongo un ejemplo del que nadie hace demasiada cuestión, pero es terrible, y es que se eligen equipos de jueces, no se eligen jueces. Increíblemente, la función del Consejo es proponer jueces, la función del presidente es proponer jueces, y la función del Senado es dar el acuerdo a jueces. Bueno, en ese juego institucional, el Consejo no puede votar individuos, vota grupos. ¿Qué quiero decir con esto? La comisión de selección, que siempre la domina cuando es gobierno el kirchnerismo, le manda al Consejo, al Pleno del Consejo de la Magistratura, grupos, ternas, que no se pueden dividir. Entonces uno está obligado a votar masa de jueces con otra perversión notable del sistema, y es la forma en que se arman las ternas para cubrir vacantes múltiples, que puede llegar a resultar, por ejemplo, que el juez que salió o el candidato que salió en 8º lugar de 10, por decir algo, termina siendo designado juez y el que salió segundo no, o primero. En fin, todo el sistema es de una perversión notable por causas institucionales, pero fundamentalmente por la política, porque como me dijo en su momento otro consejero, en este caso kirchnerista, y perdonen que sea coloquial, pero así me lo dijo y así lo quiero transmitir, porque eso es lo que pasa. ¿Para qué te calentás si lo que votamos acá lo negociamos en el Congreso? Que es exactamente lo contrario de lo que quiere la Constitución en el 114. ¿Correcto? Resumiendo, no hay nada que justifique hacer absolutamente otra cosa que llenar como corresponde las vacantes pendientes, y por el otro lado, tocar un punto que no es menor, y es cómo se distribuye la plata dentro del Poder Judicial. No estamos hablando de lo medular. Lo medular es que tenemos un Poder Judicial pobre con una Corte rica. Entonces, por un lado, el Consejo de la Magistratura está endeudado por todos lados y deja de pagar las cosas que debe pagar y tiene que presentar a moratoria de como 3.000 millones de pesos en algunos entes recaudadores, y en paralelo hay un fondo anticíclico que no sé qué cataclismo espera el fondo anticíclico, porque si el cataclismo de la cuarentena no es suficiente, no entiendo muy bien para qué está. Resumiendo, entonces, el momento no me asombra, no esperaba nada bueno y esto recién empieza. Gracias, doctor Fargosi. Doctor Rojas, ¿cómo evalúa la oportunidad de esta propuesta de reforma? Bueno, por supuesto, primero coincido, y no voy a repetir argumentos que se acaban de dar sobre que no es el momento para una reforma de este tipo. No es necesario hacerlo en este momento. No tenemos que olvidar que en febrero la discusión en Argentina era si caíamos en una hiperinflación, si caíamos en un default, cuál era el nivel de pobreza y la caída de la producción. Y a continuación de eso llevamos 5 meses de una cuarentena bastante dura, de modo que los problemas del país a resolver hoy son otros muy distintos, y que el gobierno aproveche este momento
de otra cuestión que hace a que no sea el momento oportuno, y es que prácticamente el país está gobernado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Desde que empezó la cuarentena, el presidente gobierna casi con todo el poder en sus manos a través de decretos de necesidad de urgencia, de dudosa legalidad en muchos casos, porque se ha extralimitado en los temas, pero esto, bueno, lo han hecho todos los presidentes, desgraciadamente, pero en una situación donde el Congreso y el Poder Judicial están disminuidos en sus posibilidades de control, donde incluso el Senado tiene una presidenta que cuando alguien dice algo que no le gusta le apaga el micrófono, de modo que las posibilidades de control del avance de esta embestida del Poder Ejecutivo para modificar el Poder Judicial no tiene ningún tipo de justificativo en este momento, ni económico, porque esto cuesta mucho dinero y no hay dinero, ni desde el punto de vista político, porque esto debe ser encarado fundamentalmente por el Congreso, no por el Poder Ejecutivo, y el Congreso no está en condiciones hoy de discutir un tema como este. Pero además hay otro tema que es más técnico, ¿no? Es decir, el proyecto del Poder Ejecutivo modifica la justicia federal en el interior y en la capital federal. Y la modifica o propone una modificación siguiendo criterios de un código procesal actual que está a punto de dejar de existir, para pasar a un sistema judicial acusatorio, penal, que es totalmente distinto que esto. Entonces, tribunales orales con cargos de juez de cámara ya no hacen falta. La cantidad de jueces federales que se quieren crear, que en el fondo van a terminar siendo jueces de garantías, porque la investigación la va a hacer el Ministerio Público, probablemente no hagan falta. Se mete a crear fiscalías cuando es el Ministerio Público el que debería tener la facultad de organizar la persecución penal en un sistema acusatorio, como ocurre en muchos países y en algunas provincias. Todo eso lo desconoce, pero al mismo tiempo dice, en 2 años va a tener que estar funcionando el nuevo Código Procesal en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, pensemos qué va a hacer falta cuando la justicia federal funcione con un código acusatorio en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, y después veamos cómo hay que modificar esto. Fíjense, para redondear esta falta de oportunidad de la reforma, todavía está vigente una ley sancionada probablemente por muchos de los mismos legisladores que van a tener que discutir la nueva ley que mandó el Congreso, una ley dictada en época de Macri, que todavía está funcionando y que dispone que 5 tribunales en lo criminal tienen que pasar al fuero federal. Esa ley sigue vigente. Sin embargo, el nuevo proyecto es como que desconoce esa ley y lo que dice es, vamos a crear 5 tribunales nuevos. Esto es, vamos por todo en materia judicial. Después se puede desgranar uno a uno los problemas que esto trae para la Corte Suprema, para la Justicia Federal, para el Ministerio Público, que hay una embestida también contra el Ministerio Público, y analizar un poco los peligros que trae esto, pero la oportunidad claramente no es esta para discutir esta reforma. Bien, y como esto además es un tema que está atravesado fuertemente por la política, como ya han dicho los 3 doctores, queremos escuchar a Laura Rodríguez Machado, abogada, senadora y vicepresidenta segunda del Senado. Laura, tú estás con el micrófono silenciado. Bueno, gracias Alejandro, gracias, un honor con los disertantes que hoy estamos hablando. A su vez soy vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado de la Nación, que está tratando este proyecto, pero decirles que no es solamente este proyecto la reforma. Este es un proyecto que estamos tratando ahora, que tiene algunos puntos que son a mi criterio, hay que tener mucho cuidado con la aprobación, que básicamente se ha denominado Proyecto de Organización y Competencia de la Justicia Federal en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, que eso tiene un determinado objetivo, pero también hay un decreto, que es el 635/20, que es el que crea un consejo consultivo, que ya les voy a contar cómo ese consejo consultivo va a tocar todos los puntos que toca un proceso penal, desde la Fiscalía hasta la Corte, y se van a encargar entre estos 2 proyectos, uno de decreto
que ya puede hacerse efectivo por el plazo que hay que ponerlo, más este que está en tratamiento, de generar este arrebatamiento de la justicia, no solamente para generar impunidad por un lado, sino también para atacar a quienes no estén de acuerdo, a mi criterio, con el gobierno. En relación a la oportunidad, además de lo que han dicho los anteriores expositores, que tiene que ver con lo económico y con otras cuestiones, quiero decir que las sesiones telemáticas son también una gran complicación, porque impiden la repregunta y el tratamiento a quienes van a exponer, que acá hay 2 expositores que van a asistir a la Comisión de Asuntos Constitucionales mañana a hablar de la pregunta y la repregunta, y están también muy acotados en el tiempo. Además, la presencia muchas veces de gente en la calle era un factor decisivo cuando se trataban estas cuestiones. Ahora también en relación a lo que es el aislamiento social, la llamada cuarentena, impide estas cuestiones sociales que tienen que ver con la gente en la calle. Por eso el 17A es tan decisivo para estas cosas, y vuelvo a decir, el 17 de agosto es muy decisivo para este enfoque. Y también la cantidad de votos. Recordemos que en año y medio tenemos nuevamente elecciones, que está en juego. Nosotros en el Senado de la Nación tenemos 2/3, que es la llave milagrosa que impide que hagan cualquier cosa en algunos temas, pero si en las próximas elecciones, en las 8 provincias que va a haber elecciones a senador, logramos ganar en todas, o por lo menos en su mayoría, esa mayoría que ellos tienen se va a ver muy complicada. Y además los votos que se podría ganar también en diputados no les permitiría de acá a 1 año y medio hacer esta reforma que pretenden hacer ahora. Así que por todos esos motivos, evidentemente ahora la impulsan. Pero además, decirles, y con esto sigo y con las otras preguntas, que han puesto un artículo en la ley, modifican la subrogancia, es decir, quién se hace cargo de un juzgado o de una vacante, modificando la actual ley, y vuelven a hacer algo que estaba como prohibido y que lo hacía Gils Carbón, el Ministerio Público Fiscal. Dice este proyecto que han presentado que se puede poner un nuevo juez, aunque no esté creado el juzgado, solamente falta que esté creado en el presupuesto, es decir, presupuestariamente, y que se haya iniciado la búsqueda de un posible candidato futuro en el Consejo de la Magistratura. Quiere decir que apenas sancionada, ya van a estar cubriendo juzgados, a pesar de que no existan físicamente, que no exista la infraestructura, que no tenga presupuesto, que no estén creados en el presupuesto y que no tengan ni siquiera fondos. Esto ya pasaba con Gils Carbón y pasó mucho con los fiscales. Por ejemplo, nombraban a fiscales en Santiago del Estero, donde no había edificio, ¿no? Donde no había fiscalía, como pasó con Juan Pedrosoni, lo trasladaban después a Comodoro Pi y lo ponían al frente de causas complicadísimas, como en su momento fue la muerte de Nisman, con el resultado que a las pocas horas imputó a la madre y a la hermana de Nisman como posibles autores del crimen. Excelente, gracias, senadora. Vuelvo al doctor Sabzai. El doctor Fargosi decía algo como, mire, acá no hay otra posición más que ponerse en contra, no vale demasiado matizar la letra chica de la ley, porque esto es un atropello institucional de tamaña envergadura que discutir de algún modo lo valida. Estoy interpretando, no sé, no lo dijo en estas palabras, quizás después me puede rectificar Fargosi, pero digo, ¿qué opina de esta posición, doctor Sabzai? ¿Cuál sería la estrategia en pos de trabajar esta reforma? Yo creo que he interpretado de la siguiente manera lo que dijo el doctor Fargosi, que en realidad meterse a discutir la letra chica es entrar en la trampa. ¿Por qué? Porque como lo que hay que realmente demostrar es que el objetivo es la impunidad y que además en ese camino nos encontramos con serias inconstitucionalidades, si uno va directo a tratar las propuestas de reforma, que además están llenas de trampas también, como muy bien explicaba la senadora, en realidad está como tapando el bosque y avalando que se lleve a cabo una reforma que, aunque tuviese algunas modificaciones, igual es muy negativa.
cuando yo hablo de esas inconstitucionalidades me refiero en primer lugar, se designa a ese consejo asesor a través de un decreto de necesidad de urgencia, de manera inconstitucional, porque ustedes saben que los decretos de necesidad de urgencia como principio general le están prohibidos al presidente de la nación. Solo puede dictarlos cuando circunstancias excepcionales impidieran el procedimiento previsto en la Constitución para la sanción de leyes. Tanto esto no era así que al mismo tiempo que con un DNU creaba el Consejo, mandaba ese paquete de proyectos de ley al Congreso, lo que demuestra que el Congreso estaba en sesiones. O sea que es de una inconstitucionalidad, diría, casi grotesca. Pero además de ello, no solo viola ese artículo, sino que viola el 109, es decir, aquel que le prohíbe al presidente de la Nación el interferir en causas judiciales, el intervenir o interferir o de algún modo involucrarse en causas judiciales, que no lo puede hacer en ningún caso. Es sumamente enfático e imperativo ese artículo. Sin embargo, si uno observa la composición de ese consejo, resulta que encontramos a el patrocinante y defensor de la vicepresidente de la República, el doctor Beraldi, que junto con el doctor Aslanian, que también patrocina a otros importantes funcionarios de las administraciones K, que están incursos en graves hechos de corrupción y que son objeto de procesos, tanto uno como el otro han interpuesto una cantidad de recursos ante la Corte Suprema para tratar de detener esos procesos. Entonces, si eso no es una interferencia en el funcionamiento de la Corte, que quienes están patrocinando causas de aquellos que van a tener que ser juzgados por la Corte, al mismo tiempo se les pregunta desde el Poder Ejecutivo que asesoren sobre cómo debe ser la Corte, creo que hasta un niño se da cuenta que esto es así. Así que ahí tenemos otra seria inconstitucionalidad. Yo creo que hay que discutir sobre estas cosas, más todos los demás hechos que claramente muestran día a día un plan perfectamente orquestado. Fíjese el modo como se trata de sacar a los pechazos al Procurador General de la Nación. Como no logran, gracias a los 2/3, imponer la candidatura de Rafecas, entonces se han puesto en un plan por el cual la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público se transforma como una suerte de cámara de recepción de denuncias de organizaciones K, las que ya recibieron, para ensuciar de la mejor manera posible la imagen del doctor Casal, que es un profesional. Él no fue además designado por la política. Recordemos que él fue el producto de que cuando renuncia Gil Carbó, la última procuradora general de la Nación que fuera elegida por un presidente, como queda vacante el cargo y no se acepta el pliego de la doctora Weinberg de Roca, que había sido propuesta por el ingeniero Macri, en la línea profesional de jerarquía dentro del Ministerio Público, el que correspondía es el doctor Casal, que hace más de 2 años que se desempeña muy dignamente, muy independientemente, como procurador general. Ahora bien, como en el tercer lugar de la línea de sucesión está el doctor Víctor Abramovich, que más allá de sus calidades como profesional que no se ponen en duda, es un hombre del riñón de Horacio Verbitsky y absolutamente ligado a justicia legítima, hay que ver primero el modo como se lo echa a Casal, obligarlo a renunciar, y luego a la doctora Monti, Laura Monti, que también es una profesional muy respetada y honesta, que obviamente tampoco le va a interesar. Una vez que se produzcan esos 2 lugares, entonces saltaría alguien que va a ser un fiel y leal Procurador General de la Nación. El modo como se quieren sustituir los traslados, es decir, se están revisando en el Consejo de la Magistratura retroactivamente los traslados de jueces que precisamente han tenido o tienen una gran participación en procesos en los que está involucrada nuevamente la vicepresidenta de la Nación y muchos de sus exfuncionarios. Volvemos siempre a lo mismo. Y se lo hace en contra de la decisión de la Corte Suprema a través de acordadas. Es decir, que un organismo inferior a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, porque la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema,
está sometiendo a revisión los actos de su superior. Es una cosa realmente inconcebible, son cosas que nunca habíamos visto antes. Entonces, si esto no es realmente un plan orquestado para precisamente dejar, digamos, de lograr la impunidad de la ex vicepresidenta y de los funcionarios que la acompañaron, muchos funcionarios que lo acompañaron, bueno, más claro agua, es porque no se lo quiere ver, ¿no es cierto? Perfecto. Doctor Fargosi, está con el micrófono silenciado, doctor. Ahí. Perfecto. Se silencian solas estas cosas. Hay una fuerza. Hay una fuerza cósmica. Sí. Sí, efectivamente lo decía en el sentido que les comentaba, porque tan es así que hay un plan bastante bien pensado, esto no es un accidente, que fíjense que esa decisión de hace poquitos días del Consejo de la Magistratura, enmendando la plana de la Corte en los traslados que afectan a los juicios en los que está imputada Cristina Kirchner, es exactamente contradictoria, diametralmente contradictoria, con la fusión de áreas, con la fusión de jurisdicciones que pretende el proyecto. Porque con el mismo razonamiento con el que se están impugnando esos traslados, y es que no hay identidad de competencias y por ende no concursaron y por ende no acreditaron la solvencia, etc., con ese mismo razonamiento se caen las fusiones de jurisdicción que pretenden, por ejemplo, entre lo civil y comercial federal y lo contencioso administrativo federal. Es decir, acá no hay ninguna coherencia salvo una, que es controlar al Poder Judicial. No hay ninguna otra vuelta que darle, que por supuesto hasta tiene esa picardía política que señalaba la senadora Rodríguez Machado, y es que nosotros estamos convocados a analizar en realidad una parte de la reforma que probablemente es la que menos les preocupa. Eso es lo que quieren decir por la Corte y por el Consejo de la Magistratura, y sobre todo con argumentos que tienen una falacia elemental. Si el problema es que la Corte trabaja poco, es falso. La Corte bate récords de cantidad de juicios resueltos, sea con sentencia, sea a través del 280 o de la acordada 4. Eso por un lado. Y por el otro lado, si el problema es que hay jueces que no cumplen bien con su función, el tema no es llenarnos de jueces, el tema es sacar a los jueces que no cumplen bien con su función. Cosa que no se hace porque no se quiere, porque la realidad es que el Consejo de la Magistratura vive con las manos atadas fundamentalmente porque el kirchnerismo se niega a remover los jueces que le son empáticos. Y acá hay que abrir un capítulo que hay que ser muy humano en analizarlo y salpica o puede complicar hasta la propia comisión de abogados que formó el presidente. Y es el siguiente. Yo lo que pude percibir a lo largo de mi gestión en el Consejo es que, y es comprensible, a ningún juez le gusta tener un pedido de juicio político, aunque sea previsible que va a ser desestimado. De hecho, los juicios políticos que progresaron en los últimos 20 años han sido muy poquitos, creo que 20, una cosa por el estilo, alrededor de 1 por año es el promedio. Pero igual a ninguno le gusta eso. Formar comisiones asesoras del presidente con jueces en ejercicio no solamente puede de alguna manera darse de patadas con los códigos de ética que cita como objetivos, los de Bangalore y los de el Cuerpo Judicial Iberoamericano e incluso el de las Cortes Federales Norteamericanas, sino que además los jueces son especialmente sensibles ante las cosas que le encanta hacer el kirchnerismo, que es meter pedido de juicio político sin ton ni son. Con lo cual, esa comisión nace mal. O sea, esa comisión tiene un problema de inicio que imaginamos cómo va a terminar, pero ni siquiera en las personas de los jueces, más allá de su conocimiento y de su valía personal, ni siquiera en la persona de los jueces que lo integran es algo que esté bien concebido. Gracias, doctor Fargosi. Doctor Rojas.
Esperemos que el espíritu haga que... Ahí está. En primer lugar, lo que nosotros conocemos de lo que se quiere hacer es solamente la punta del iceberg, ¿no? Porque en realidad está el proyecto de ley, pero después esta comisión tiene digamos, la total libertad, y además se mencionan áreas tan delicadas como el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema expresamente, donde no sabemos qué es lo que puede, es una caja de Pandora, con lo cual eso hace mucho más grave la discusión de esta reforma en estos momentos. Yendo al proyecto de ley, que es lo más tangible que uno puede ver, tiene estas trampas, ¿no? Como decía la senadora hace un rato, uno recuerda que en su momento, cuando el tribunal en lo criminal número 10 iba a convertirse en un tribunal federal, como decía la ley que se dictó antes, la Corte en el momento de su instalación dijo el procedimiento no es el correcto, no es constitucional, y no lo instaló al tribunal, y tuvieron que volver a ser un tribunal criminal. ¿Qué es lo que plantea el proyecto para hacer una trampa y saltar este problema? Dice expresamente que primero la Corte tiene que instalar los tribunales, los juzgados federales nuevos, y después los cargos van a ser cubiertos con los subrogantes, que la propia ley establece un mecanismo por el cual no se sabe bien cómo el Consejo de la Magistratura elegirá a algunos de los jueces de instrucción para que durante un año o un año y medio subroguen en los 23 cargos nuevos de jueces federales que se crean, pero genera esta trampa para evitar que eventualmente la Corte diga, mire, esto es ilegal, no vamos a instalar estos juzgados. Ordenan que en el plazo perentorio de 2 o 3 años tiene que traspasarse totalmente la justicia penal a la ciudad de Buenos Aires, algo que hace 20 años que no se ha podido hacer, y que en definitiva lo que está diciendo es que algo que no logró Macri, ¿no? Porque Macri era presidente, tenía a Rodríguez Larreta de su mismo partido como jefe de gobierno. Macri no logró hacer el traspaso de la justicia penal porque el problema era que el Congreso no autorizaba que se transfieran los fondos, y la ciudad de Buenos Aires no podía hacerse cargo de toda la justicia penal. La ley expresamente dice, bueno, los fondos van a ser transferidos, como si eso fuera tan sencillo y tan automático que el Congreso vaya a disponer esa transferencia. Pero tampoco dice qué va a pasar efectivamente con todos los jueces que no van a pasar a la ciudad de Buenos Aires. Hay como un limbo que la propia ley no resuelve. Hay un montón de problemas no resueltos, lo que de algún modo a uno que ha tenido la experiencia de muchas leyes dictadas por el kirchnerismo en los últimos tiempos, pareciera una de esas leyes que son enviadas al Congreso sabiendo que nunca se van a aprobar, porque son tan irreales que es prácticamente imposible que pasen. Pero es un globo de ensayo y es muy peligroso. Que se metan con la Corte Suprema, lo decía el doctor Sabsay hace un rato, esta idea que cada vez genera más aceptación en ciertos sectores y que hace que, por ejemplo, Zaffaroni diga es imprescindible modificar la Constitución en el futuro, es que la Corte es suprema, no podría dividirse en salas, y mucho menos en salas de especialización, y si los 15 jueces de la nueva Corte tuvieran que firmar cada sentencia, la Corte tardaría 20 años en resolver cada causa. La idea es que se generen salas de 3 jueces y que solamente esos 3 jueces vean cada cuestión, convirtiendo a la Corte de hecho en una tercera o cuarta instancia judicial, cuando la Corte no fue creada para eso y está organizada para ser un tribunal de control de constitucionalidad de las leyes, fundamentalmente. De modo que los peligros son muchísimos. Creo que no hay que ni siquiera entrar en la discusión de la ley y de los proyectos en sí mismos, porque en cada una de las áreas, sea en la justicia federal, sea en la Corte Suprema, en el Consejo de la Magistratura, que yo digo, me gustaría que haya una ley nueva para enmendar los males que creó la última modificación del Consejo de la Magistratura, pero no creo que sea ese el camino que va a tomar esta comisión hacia el futuro. Creo que todos los temas son muy delicados, pueden generar muchos problemas a futuro,
que lo mejor que se puede hacer es tratar de impedir que esa ley prospere y no salir a discutir la letra chica, porque la letra chica esconde el peligro fundamental, que es un peligro constitucional. Gracias, Ricardo. Senadora, Ricardo justo recién empezó hablando de que esta era la punta del iceberg. ¿Qué hay abajo de la punta, políticamente hablando? Hay muchos participantes, no sé si todos, es difícil a veces verlo, y yo les voy a contar como si fuera una especie de película complicada y bastante terrorífica, cómo sería este ataque al Poder Judicial. Pensemos en todo un proceso penal que inicia desde el fiscal. El fiscal es el que inicia la causa, el que verifica si va a haber delito. El fiscal depende de un ministerio público que ordena y los ordena cómo seguir con su trabajo. Ahí hay dos ataques. Una, que lo quieren sacar a la actual y le están iniciando en la bicameral la posibilidad de sacarlo para poner a quienes siguen, que de alguna manera a mi criterio pueden ser parciales, y la otra es poder designar a rafecas. Rafecas sería el procurador fiscal que se encarga de todos los fiscales, pero no lo han podido designar aún porque no tienen los 2/3 de los votos en el Senado de la Nación. Pero fíjense cuál es la trampa. Este decreto que hace esta comisión de notables, Consejo Consultivo le llaman, de fortalecimiento, se le instruye que en el artículo 3º, inciso 4, estudie el régimen de designación de las autoridades del Ministerio Público. En los 2/3 que tenemos como llave milagrosa en el Senado de la Nación para que el oficialismo no pueda hacer cualquier cosa, puede ser borrado de un plumazo si este Consejo sugiere la modificación de la ley que establece estos 2/3, porque no lo pide la Constitución, lo pide una ley. Esta ley, que es la ley del Ministerio Público, es la que establece la obligatoriedad de los 2/3, y esa ley es tan endeble que con simple mayoría se puede modificar, no necesitando ya los 2/3. Por lo tanto, creo que también la embestida va a venir en pretender que el Procurador Fiscal de la Nación, para que sea Rafecas o algún otro, eliminar el requisito de los 2/3 para que puedan avanzar en eso. También después van a los juzgados. ¿Qué hacen con los juzgados? La creación excesiva de juzgados, ese sistema de subrogación que yo les comenté recién, que van a poner a jueces aún antes que fueran creados físicamente, pero también habla de cómo se designan. Fíjese que para designar estos jueces que van a ir ahí, eliminan el requisito del examen escrito, algo que daba el anonimato y la imparcialidad, haciéndolos públicos, y haciendo de estas formas de designación, sacándolo escrito, una cosa te diría casi una especie de show. Pero siguen eso, y lo que seguiría es trabajar para las cámaras. Entonces lo que hacen es unificar las cámaras. La cámara en Comodoro Pi, la cámara del fuero penal con el fuero, unifican los dos fueros, y en ese sentido diluyen la cantidad de cámaras que pueden o no tener alguna preferencia. Pero además de eso, de las cámaras, van a seguir seguramente por la ampliación de las cortes, como fue en la época del menemismo, aumentando la cantidad de jueces de la corte. Con lo cual, a lo largo de toda esta operación de leyes, consejo consultivo, modificación de consejo de la magistratura, de subrogancias, de forma de designación del fiscal, van a tocar desde las fiscalías, Ministerio Público Fiscal, cómo se nombran los jueces, cómo se diluye el poder de las cámaras, hasta el aumento de la Corte, con otro agregado más, que le preguntan también a este Consejo Consultivo si estaría correcto, más o menos sería la pregunta, que de este Ministerio Público, que todavía tenemos la llave de los 2/3, pero creo que en cualquier momento nos la van a sacar, pedirle que también dependa de ese Ministerio Público la UIF, es decir, la Unidad de Investigación Financiera, que sería todavía un marco de independencia, y también la Oficina Anticorrupción. Quiere decir que no quedaría en la Argentina ningún organismo de persecución de la corrupción independiente del manejo político del kirchnerismo.
Muy, muy interesante, senadora Rodríguez Machado. Bueno, para este último, hay muchas preguntas, muchas van por este lado. Es una pregunta para nada sencilla, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? Me gustaría pedirle en los últimos minutos a cada uno, que más allá de ser hombres de derecho de la política, todos tienen influencia en la política, en la sociedad civil. Me gustaría ¿qué esperan de la política y qué esperan de la sociedad civil en este sentido? Doctor Sapsay. Yo empezaría por la sociedad civil. La sociedad civil hoy es un actor que no tiene una fuerza y una constancia y una conciencia ciudadana que no existía previamente. Esto lo hemos visto en las numerosísimas manifestaciones, cacerolazos, que por ejemplo derribaron la suelta de presos, que se pensaba que iban a ser más de 20.000, fue una barbaridad, 4.000, pero iban a ser más de 20.000, e inclusive hizo retroceder a muchos jueces que en varios casos obligaron a que los que habían sido liberados volviesen a prisión. El caso de Vicentín, no hace falta que les cuente lo que pasó con Vicentín, y hay una cantidad de iniciativas que aparecían como vedette, caso del impuesto a las grandes riquezas, que están ahí detenidas por los mismos motivos. En este caso, yo dudo que hoy estas propuestas tengan mayoría en diputados, porque no olvidemos que en el Senado sí tiene una mayoría aplastante, pero en diputados son primera minoría, y las mayorías de quórum que necesitan por lo menos 129 diputados son justísimas casi siempre logran 130, 131, en los casos en los que Todos por el Cambio deciden no apoyar. En este caso yo creo que hoy, con el costo político que tiene apoyar estas iniciativas, en diputados yo dudo que tengan la mayoría. Pero además de eso, aunque algunas salieran, con el estado que hoy encontramos en el Poder Judicial Federal, donde yo creo hacía mucho que yo no veía que dos cámaras, una Cámara Nacional del Crimen de la capital y la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, salieran con acordadas fuertísimas manifestándose en contra de estos proyectos. Pero eso se replica también en la Asociación de Magistrados, en la Asociación de Fiscales, que ya han mostrado en sus presentaciones ante el Senado qué es lo que piensan de esta reforma. ¿A qué voy con esto? Que estoy convencido que, como pasó con los artículos más, digamos, más negativos y más anticonstitucionales de la democratización de la justicia, que fueron declarados inconstitucionales por la Corte, creo que a esto la mayoría de las cosas les esperaría el mismo destino. Así que realmente hoy yo no estoy tan preocupado, sinceramente. Lo que me da un enorme ánimo es que realmente la ciudadanía, los habitantes, no solo ciudadanos, los habitantes, los argentinos, han ganado la calle en el sentido pacífico y positivo de la palabra y ocupan el espacio público y no van a tolerar ni permitir que esto se suceda. Y creo que el 17 de agosto va a ser algo todavía mucho más importante que lo que vimos el 20 de junio y el 9 de julio. Esa es mi idea. Muchas gracias, doctor Sapsay. Doctor Fargosi, en el mismo sentido. Tiene el micrófono cerrado. A ver, un segundo, doctor. Espere que no lo estamos escuchando. Tiene el micrófono muteado. Ahí. A ver, ahí. Sí, sí, perfecto. Este teléfono está vivo, efectivamente el teléfono está vivo. Decía, hay muchos políticos que todavía no se han dado cuenta que ese semisecreto en el que antes se manejaba la política, que se manejaba la justicia, que se manejaba el mundo empresario y el sindical, se terminó con la proliferación de redes, y una vez que la gente ha tomado conciencia del valor de su presencia, ya es muy difícil de parar. Los antecedentes que mencionaba el doctor Sapsay tienen incluso otro, un poco más lejano, pero que fue rotundo, y en pleno gobierno kirchnerista, que fue el intento de sacar al doctor Campagnoli. Si ustedes recordarán, eso con el sistema de poca fortaleza que tienen los fiscales, que es en realidad lo que habría que fortalecer, porque en un sistema acusatorio fiscales que son fácilmente
fácilmente despedibles, por llamarlo de alguna manera, deben ser reforzados, pero esa fue la primera demostración de cómo las redes generan un efecto de retroalimentación de redes, manifestaciones que si se fortalecen con la presencia activa de los jueces, me parece fantástico lo que han hecho las cámaras siguiendo el viejo precedente de la Corte en la acordada 44 del 89, cuando se manifestaron contra la ampliación que había y que iba a disponer y que dispuso Menem, y sería un sueño que además lo hicieron otras cámaras, no solamente estas dos, es decir, cámaras, colegios, todavía falta mucha gente que está callada, eso no me gusta, pero es muchísima más la que no lo está, y creo que la salida a todas estas situaciones es lo que estamos haciendo, lo decimos de frente, con nombre y apellido, y vamos a seguir siendo dueños de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Fargosi. Doctor Rojas. Sí, bueno, a ver, a mí me gustaría cumplir el sueño algún día de ver al país volviendo a ser una república, ¿no? Donde haya instituciones independientes y donde cada uno de esas instituciones cumpla el rol que tiene que cumplir. Me encantaría que en un caso como este, donde hay un avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo de, de tomar la suma del poder público, porque nos hemos acostumbrado a que los presidentes gobiernen por decretos que son inconstitucionales, y en estos momentos va por el Poder Judicial a través de decretos inconstitucionales. Me encantaría que el Congreso ponga un freno. En estos momentos la Cámara de Diputados, que es donde más se puede pelear, me encantaría que los jueces pongan frenos, ya sea la Corte o los tribunales inferiores. Me encantaría que el Ministerio Público ponga frenos. El problema es que ha sido tanto tiempo de avasallar la división de poderes y el sistema republicano, que todo esto solo va a ser muy difícil que ocurra si es que la gente no empuja desde atrás. Yo creo que va a ser fundamental que la gente tome conciencia de que esto es muy grave, tal vez es más grave que la situación económica, pensando a futuro, y que realmente, como alguna vez la gente salió a la calle por la 125 o por algunos otros temas, en este caso es fundamental que la gente salga a apoyar el freno al avance unilateral del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que es lo que estamos viendo. Por eso creo que este tipo de actividades y todas las formas de difundir lo que hay detrás de este proyecto de reforma son esenciales para tratar de pararlo. Muchas gracias, Ricardo. Senadora, ¿qué espera de la sociedad civil en este sentido? Bueno, la verdad que voy a coincidir, la sociedad civil, los medios de comunicación, todavía ese atisbo de libertad que hay de opinión en Argentina. Fíjense una cosa que está pasando en este momento, para decir la importancia de estas cuestiones. Mañana en el Senado, a partir de las 14 horas, va a haber una comisión de expertos para que se manifiesten en el término de 7 minutos por sus opiniones en relación a una parte de la reforma, evidentemente. Estaba listado para ir mañana Zaffaroni, que iba a hablar, obviamente, a favor, seguramente, de esta reforma. Y con los exabruptos de los últimos días, que dijo que le parece que hay que reformar la Constitución, y además habló de un partido hitleriano de los medios de comunicación y más, me acaba de llegar una comunicación que lo han retirado de la lista de expositores en el día de mañana, reemplazándolo por otro. Y esto lo digo para que entiendan la fuerza que tenemos los argentinos cuando tomamos decisiones, cuando opinamos, cuando nos movemos de la pena, y también cuando estamos presentes. Caso como este, ni hablar de lo de Vicentín, ni hablar de otras cuestiones, pero voy a decir lo que está pasando en este momento. Un expositor que seguramente iba a irritar a la ciudadanía por sus manifestaciones, acaba de ser retirado del panel de mañana de expositores, así que los doctores Sabzai y Fargosi no lo van a tener en un panel donde van a compartir sus opiniones, pero decirles que nosotros en el Senado vamos a hacer lo posible para que
al menos nuestra voz sea escuchada, y también en la Cámara de Diputados. Recordarles que en el Senado tenemos 29 votos sobre 72, que ellos tienen 41, porque hay 2 senadores, Menem y Alperovich, que no estarían asistiendo, y en la Cámara de Diputados hay, Juntos por el Cambio tiene 116 diputados sobre 257. En esto es vital lo que hagan estos unibloques, lo que hagan representantes de un peronismo que dice ser federal, lo que hagan algunos representantes de partidos que son muy chiquitos, y lo que hagan muchos que a último momento terminan cambiando su voto. Así que a todas las provincias que nos están escuchando, porque acá veo que es de todo el país y que se está transmitiendo por muchas redes, hablen con sus legisladores, pregúntenles cómo van a votar, hagan este tipo de reuniones y de conferencias públicamente en cada lugar donde puedan, participen. No es tan técnico el tema es tocar desde el fiscal hasta la corte, fiscal, juzgados, cámaras, corte, y también Ministerio Público Fiscal y Consejo en la Magistratura, para que en todos lados manejen los hilos. Más claro que eso imposible, así que también dependemos de la ciudadanía cómo actúe en función de esta arremetida contra la independencia del Poder Judicial en Argentina. Muy bueno, me quedo con esto de que los ciudadanos aprovechen para peticionar y consultar a sus representantes en las provincias. Como dice la senadora, este es un evento en el que están participando mucha gente de todo el país. Por ahí están diciendo en los comentarios es que Zaffaroni le tuvo miedo a Sabzai y a Fargosi. Vamos todavía. Hemos cumplido con el tiempo. Ha sido extremadamente interesante y grato para Fundación Libertad escucharlos. Hay mucho comentario, doctor Fargosi, que quiere la anécdota de lo que le pasó a usted con la computadora. No. Pero los vamos a dejar con ganas. Sabemos que probablemente esa computadora terminó mal. Esa computadora no es más computadora. Bueno, doctor Sabzai, muchísimas gracias. Doctor Gracias Fargosi, a muchísimas ustedes, ha gracias. sido un Doctor placer. Rojas, ha sido un gusto. Muchas Senadora gracias. Rodríguez Machado, y a todos por escucharnos. Muchas gracias de parte de Fundación Libertad y de todas las entidades que nos acompañaron hoy. Hasta luego, gracias. Buenas Adiós, tardes. que la vaya bien. Adiós.